paz de Dios, amadas hermanas. Saludo al siervo de Dios, el hermano Aarón Cortés, y a su amada esposa, hermana Florestela Herrera. Asimismo, saludo a la hermana Mabel López, presidenta nacional de la Comisión de la Vanguardia Femenil, y a cada una de las hermanas de los diferentes presbiterios. Saludo a nuestro hermano pastor presbiterial, hermano David Martínez Hernández. Mi nombre es Magnolia Díaz de la Cruz, presidenta de la Vanguardia Femenil, La Luz de la Aurora, del Presbiterio Sureste, siendo 233 hermanas congregantes del Distrito Tabasco y 120 congregantes del Distrito Norte Chiapas, haciendo un total de 353 hermanas. Compartiré con ustedes el testimonio de la hermana Nereida Damián. Dios les bendiga. La paz de Dios, amadas hermanas. Mi nombre es Nereida Damián Martínez, del Presbiterio del Sureste, Distrito Tabasco. Mi pastor presbiterial, el siervo de Dios, nuestro hermano David Martínez Hernández. Y actualmente estoy trabajando con la directiva de la Vanguardia como vicepresidente. Mi testimonio, hermanas, es el siguiente. En el año 2014, mi madre fue diagnosticada con cáncer de mama, etapa 3, y gracias a Dios se atendió. Fue necesaria una cirugía y 35 radioterapias, pero Dios obró y el cáncer no regresó. En el 2015 yo me detecté una bolita en mi mama derecha, pero no me atendí, pues mi prioridad era mi mamá, pues aún estaba en las consultas. A finales de ese año decidí ir al hospital para atenderme y me negaron la atención, pues decían que para hacerme una mastografía debía tener 40 años y yo tenía 34, y hacerlo particular era muy caro. Pero una doctora, hermana en Cristo, apoyó a 10 hermanas para realizarse la mastografía gratuitamente, y una de ellas era yo. En el mes de noviembre recibí los resultados, pero no pude checarme, pues era casi fin de año y no daban cita en los hospitales hasta el año próximo, 2016. En la conclusión de la mastografía pedían un ultrasonido, pero estando en el hospital me pedían una hoja de la unidad de salud de mi comunidad. El tiempo transcurría y la bolita crecía. La podía palpar por encima de mi ropa. Fue en el mes de abril que tuve la cita, y ese día, con un poco de miedo, me tomaron una biopsia y regresaría los resultados dentro de un mes. Igual me habían ordenado el ultrasonido y acudí a la cita. El radiólogo me examinaba y me hacía una serie de preguntas y me dijo: es necesario hacer una segunda biopsia. Dijo: es urgente. Me preguntó si tenía antecedentes familiares con cáncer y dije que sí. El radiólogo llamó a un médico y hablaban entre ellos. Luego se acercó a mí y me dijo: es usted joven, puede luchar, la vida continúa. Y dije: ¿pero qué es lo que tengo? El radiólogo dijo: al parecer es un cáncer de mama en etapa 5 o VIRAR 5. Es urgente hacer una segunda biopsia. Dijo: vaya por los primeros resultados de la primera biopsia. La cita era un 23 de mayo y en ese año había Congreso de la Vanguardia Femenil en Guadalajara. El 22 de mayo, un domingo, teníamos una actividad de precongreso y hubieron muchos momentos de oración y yo pedí a Dios que me fortaleciera, y en ese lugar hubo una obrera que oraba por mí, y a través de ella Dios me decía: así dice el Señor, Jehová está contigo como poderoso gigante, aleluya. Y decía: Señor, ¿me estás preparando para la respuesta de mañana? Pero tuve paz en mi corazón, y al día siguiente, en mi cita, eran los resultados, y pues era un cáncer de mama, como les decía, VIRAR 5. Incluso me decían: ¿no te sientes mal? Y yo pues les dije que no,
Solamente mi brazo derecho era que me dolía, no lo podía hacer hacia atrás, y en mi mama sentía como un fuego, un ardor, pero hasta ahí. La oncólogo dijo que tenía que hacerme la segunda biopsia, pero que esta sería muy dolorosa. Acudí a realizármela y desde los resultados le comuniqué al siervo de Dios, mi hermano David, pastor de la iglesia Central Peniel. Y él convocó a la iglesia un reloj de oración de 24 horas y ayunos. Desde ese momento la iglesia oraba por mí y también por otras necesidades. Muchos hermanos oraban por mí y alabo a Dios porque vi el amor de la iglesia y hacia mi familia. Mi hermana gemela siempre estuvo conmigo y mi esposo en todo momento. El día de la segunda biopsia, el radiólogo me decía: yo sugiero que su seno sea extirpado. Incluso me decían que me darían quimioterapias y radioterapias. Pero me tomé fuertemente del Señor, de esa promesa en el Salmo 121:1 que dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea el Señor. Pero en mi corazón había paz, hermanas, no había miedo. Sin embargo, mi hermana lloraba. Ella es enfermera y conocía el proceso. No niego que hubieron días en que me sentía triste, porque pensaba en mis 2 hijas, incluso me imaginaba sin un seno. La iglesia clamaba por mí, las hermanas se acercaban a mí y me daban palabra de fortaleza y ánimo. En el mes de julio, 9 y 10, para ser exacto, teníamos una actividad en la Sierra de Chiapas, una actividad de matrimonios y asistencia social con la comisión interdisciplinaria en un lugar llamado La Competencia en Huitiupán, Chiapas. Acudimos hermanos doctores, enfermeras, estilistas, mi hermano David, su esposa Mandy, mi esposo y yo. Los hermanos, muy alegres por esta actividad, nos recibieron en aquel lugar. Y el domingo, en el culto matutino, la presencia de Dios se derramaba en aquel lugar, en el templo Emanuel. Mi corazón se quebró y me fui al altar y derramaba mi alma al Señor y le decía: Padre, quita esta carga de mí, es muy pesada. Y le decía: Señor, te prometo que te voy a servir donde tú me envíes. Y en ese momento sentía como un fuego en la parte de mi cuello bajó hacia mi mama derecha y me sorprendí de lo que había sentido. Esa noche, estando ya en su humilde casa, le decía a mi esposo: el Señor me sanó hoy por la mañana en el culto, y le narré lo sucedido. Y me dijo: créelo que así fue. Al día siguiente, un lunes 11 de julio, tenía la cita de la segunda biopsia. Y sí, hermanas, un día como hoy, pero de hace 4 años, estando en el hospital, mi esposo y mi hermana, entré al consultorio junto con mi hermana y la oncóloga nos daba el resultado y dijo: bueno, es un tumor filoide benigno. A lo que mi hermana dijo: gloria a Dios. Yo no entendía el término clínico, pero al glorificar a Dios, mi hermana, dije entre mí: es algo bueno. Y dijo la doctora: no hay cáncer. ¿Qué pasó? No lo sé. Pero si es necesario que se opere, pues el tumor mide 3 centímetros. Y en cuanto salí de ahí, lo comuniqué al siervo de Dios, mi hermano David, y glorificaba a Dios y decía una victoria para la iglesia. Me dieron cita con el cirujano oncólogo, hice el proceso, toda la serie de estudios, y el doctor me estaba programando para el 18 de noviembre. Y yo decía entre mí: no, Señor, yo voy al Congreso a Guadalajara. Y le dije al doctor: doctor, ¿sería posible que se pudiera operarme después del 20 de noviembre? Es que voy a salir de la ciudad. Y dijo: ¿le parece bien el 23 de noviembre? Y yo glorificaba a Dios porque Dios iba poniendo todos los medios para que yo fuese al Congreso.
y fui al Congreso, hermana, a gozarme. Y regresando tuve mi cirugía. Mi recuperación fue rápida. Y agradezco a Dios por la vida de su siervo David. En todo momento él informaba a la iglesia cómo iba el proceso de mi cirugía y todo salió bien, hermanas, para la gloria de Dios. En enero próximo nos enviaron a trabajar a una misión, a mi esposo y a mi familia. Al principio me entristecí porque no quería salir de Peniel, la iglesia central. Ahí conocí al Señor. Y le lloré al Señor porque me sentía triste. Pero el Señor me recordó aquella promesa que le había yo hecho, que le serviría donde Él me enviara. Y para la gloria de Dios, hoy ya tenemos 3 años trabajando en aquel lugar, en la misión de Lirio de los Valles de Jalpa, Tabasco, a donde el Señor nos permite servirle. Y alabo a Dios porque puso sus ojos en mí, porque no me ha dejado sola, porque creo en sus promesas fieles. Él dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y son muchas las pruebas por las que hemos pasado, pero Dios siempre nos ha dado la victoria. Y Él dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Hermana, sirve a Dios con todo tu corazón, en donde sea, sirve y camina con Dios. Que el Señor te bendiga, amada hermana, la paz de Dios.